Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, viajeros, viajeras, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Espero que muy bien, que estéis con ganas de escuchar un nuevo podcast como el que os traigo hoy. Y es que hoy nos vamos a embarcar. Hoy va de barcos, de cruzar el Atlántico haciendo barco stop, de remontar el Amazonas en una barcaza. Hoy converso con Aralia Leuterstein Lorente, una chica canaria que ya hace unos cuantos años, en 2010 de hecho, hizo una travesía, estuvo haciendo un gran viaje durante más de un año, del que ahora recientemente ha escrito un libro, Agua Dulce, Agua Salada, y que nos da un poco la excusa para conversar y recordar aquel viajazo. La verdad es que, como digo un poquito más adelante, nos puso en contacto un amigo común, Román Morales, que también ha viajado lo suyo por América Latina y con el que, bueno, nos dijo, creo que esta chica sería muy interesante para que conversarais con ella en el podcast. Tiene un viajazo. Y lo que yo no sabía es que no solo es este viaje de, como os decía, un poco más de un año el que resultaba interesante, un viaje que, por cierto, lo hizo con 20 años, o sea, tremendo, sino que hablando con ella, pues he sabido que ella se fue a hacer el Erasmus a Eslovaquia y ahí es donde empezó a viajar haciendo autostop por Europa. Estuvo 3 meses viajando entre Eslovaquia y Siria, entre ir y volver con un amigo de allí eslovaco. Y bueno, pues que esa fiebre viajera, ese proyecto viajero de hacer un gran viaje arrancó ahí. Ella ya había viajado, nos lo va a contar un poquito más adelante, desde muy joven, de muy chica, tiene una personalidad muy curiosa y entonces ya tenía la sangre viajera en el cuerpo. Y bueno, lo que vamos a centrar la conversación son en esos 2 viajes en autostop al principio, luego en ese gran viaje por América, incluyendo una accidentada travesía del Atlántico, ya veréis, y luego un poco lo que viene después, ¿no? Cómo se readapta uno a esa vida, digamos, en la tierra de origen, cómo ella tiene familia, ha viajado con ella, ahora otro proyecto muy bonito, en fin. Una charla muy interesante en el que, bueno, nos ponemos un poco profundos en alguna ocasión, pero la merece y creo que es importante no solo hablar de anécdotas, sino también de sentimientos y todo lo que nos moviliza y remueve el viaje y espero que, bueno, que la disfrutéis un montón. Recordad que hay una entrada que siempre acompaña a este podcast en ungranviaje.org en el que podréis ver fotos de ella, del viaje en autostop, de los que han venido después en furgoneta, pero del de América no, porque desgraciadamente perdió la cámara de fotos en la primera travesía náutica y no hay fotos de aquel viaje. En fin, bueno, gracias a eso escribió o se dedicó a escribir muchos diarios que forman, digamos, esa estructura y esa base, ese cuerpo de lo que es el libro Agua Dulce, Agua Salada, que saldrá a relucir varias veces en la conversación. Os envío un saludo y os dejo ya mismito con la entrevista, con la conversación, en realidad, entre 2 amigos viajeros que no se conocen y que disfrutan hablando de viajes. Espero que la disfrutéis. Hola Aralia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo, pues encantado, un placer estar aquí contigo. Bueno, el placer es mío por muchos motivos, el primero de los cuales porque nos ha puesto en contacto un buen amigo y un súper viajero que es Román Morales, que nos comentó que habías publicado un libro que se llama Agua Dulce, Agua Salada y que, bueno, resultaría muy interesante que conversáramos y eso es lo que vamos a hacer hoy. Así que muy agradecidos a Román por el hecho de que nos haya puesto en contacto y la verdad es que cuando hemos estado hablando para preparar esta entrevista me he quedado alucinado con tu trayectoria viajera.
La conversación principal o lo que más me llamó la atención al principio fue este viaje que has hecho durante un año, algo más de un año, en el que atravesaste el Atlántico a vela haciendo barco stop y luego estuviste viajando muchos meses por Sudamérica. Pero me gustaría empezar un poquito preguntándote de dónde te viene la pasión viajera, porque ¿por qué de repente alguien se aventura con 20 años, además, que tú tenías cuando empezaste ese viaje? ¿Por qué te aventuras a hacer ese viaje? ¿De dónde viene esa pasión viajera o tradición viajera? Yo me crié en la isla de La Palma, que fue donde explotó el volcán hace poco, en una zona muy, muy aislada de la isla. Pero al mismo tiempo, mi padre era argentino y teníamos escapaditas. Por lo tanto, yo, aunque estaba allí muy aislada entre barrancos, intuía que el mundo era muchísimo más grande. Esa multiculturalidad que recibí desde pequeña, canciones que nos cantaban sobre todo de Latinoamérica, tenía un pálpito grande con Latinoamérica, todo ese folclore que se nos transmitió. Viví también, crecí en un barrio en el que había gente de todas partes del mundo, siempre llegaban cosas nuevas y a mí eso me daba mucha, mucha curiosidad. Cuando tenía 14 años, a mí aquello se me hizo pequeño, la zona de Garafía, Punta Gorda, en La Palma, se me hizo muy pequeña y yo ya, de verdad que con 14 años me hubiera ido de casa a descubrir el mundo, pero tuve que esperar hasta los 16 porque legalmente con 14 no había manera. Y a los 16 ya me independicé, fui a estudiar el bachiller de artes a la otra punta de la isla, de ahí ya salté a la universidad en Granada, aproveché todo tipo de becas y ayudas al estudio para estudiar idiomas, me fui a Escocia, me fui a Irlanda, me fui a Malta, pequeños viajes aprovechando las becas del Estado hasta que, pude terminar de estudiar y ya sin ningún tipo de responsabilidad pude dedicarme a viajar al 100%. Bueno, el periodo de los estudios fue muy importante en la universidad porque te fuiste a hacer un Erasmus a Eslovaquia, que eso fue motor de muchos viajes. ¿Qué supuso el estar allí en Eslovaquia para ti? Eslovaquia lo elegí, fíjate, yo ya con mi estrategia viajera, porque me daban una beca mensual de, creo que eran 900 euros, y yo decía, si me voy a Alemania con 900 euros voy a tener que invertir dinero, pero si me voy a Eslovaquia quizás me gasto 300 o 400 al mes y el resto lo voy ahorrando para viajar. Irme a Eslovaquia, irme a Granada al inicio de la universidad fue wow, que se me abriera el mundo, empezar a conocer gente muy diferente, yo era una esponja en ese momento. Irme a Eslovaquia a compartir con personas de todo el este de Europa, hice amigos de Polonia, de Lituania, de Portugal, de Bulgaria. Y además estar en el centro de Europa, Eslovaquia es un lugar a nivel geográfico muy estratégico porque estás a un salto de Polonia, de República Checa, de Eslovenia, de Rumanía. Y además yo tenía una motivación que es que la música balcánica y la música del este de Europa siempre me encantó. Y las películas también. Así que, esa motivación también existió cultural de visitar toda esa zona. Sí, supuso una abertura de espíritu y de mente poderme ir de Erasmus. Y no solo eso, sino que ahí, empezaste a viajar activamente y empezaste, sobre todo, a viajar a dedo. Hiciste un viaje entre Eslovaquia y Jordania. Ya estábamos hablando con 19 años que duró 3 meses. ¿Cómo fue aquel viaje? ¿Por qué te animaste a hacer esa aventura? Pues era una forma nueva de viajar. Yo había hecho dedo en Islas Canarias para moverme de un pueblo al otro, pero nunca pensé que se pudieran recorrer tantos kilómetros con camioneros. Además íbamos y viajar distancias tan largas sin dinero, además, y tampoco sabía, se abrió un mundo para mí, tampoco sabía que el hitchhiking, como dicen en inglés, el hacer dedo, está tan profesionalizado. Quiero decir, hay guías en internet sobre cómo hacer dedo, hay todo un sistemita de dónde colocarse para tener más suerte y que alguien te lleve, los cartelitos que hay que escribir, el tipo de conversación que hay que darle a los conductores. Te recomienda siempre llevar una cinta de música, en ese momento un CD de música para compartir, para tener ese intercambio cultural con los conductores que te llevan, porque no es solamente ir gratis en un transporte, sino compartir un montón de experiencias y dejar que te pasen cosas. Y eso fue lo que pasó en ese viaje. Fue duro porque mi compañero, el amigo que me instruyó en el hitchhiking, era un chico de Lituania,
todavía somos amigos. El verano pasado fui a visitarle, ahora se va a casar y me invitó a su boda. Bueno, una amistad para siempre. Y este chico era muy rígido. Decía, estamos haciendo un viaje sin dinero, no podemos gastar nada de dinero. Y eso supuso que a veces yo me despertaba por la mañana y decía, oye, acabamos de dormir aquí al lado de la carretera en unos cartones, yo ahora quiero desayunar, tengo hambre. No. Joder. Hay que esperar a que alguien nos invite. Y bueno, y eso supuso algunas peleas, porque yo, si duermo mal y tengo hambre, pues no respondo de mi actitud, ¿no? Sí, qué dureza, la verdad. Buscar un poco exigente, pero bueno, en algunos países supongo que sería más fácil, ¿no? En otros más complicado el desplazarse a dedo. En general, viajábamos con camioneros, hay un sistemita leyendo las placas de los camiones, tú ya sabes más o menos de dónde viene y hacia dónde va. Los camioneros hacen recorridos muy largos, entonces a veces atravesamos, por ejemplo, Bulgaria la atravesamos con un solo camión de punta a punta, ¿no? Donde fue más fácil todo, no solamente el desplazamiento, sino el alojamiento y la comida, fue en Siria. Nos encontramos con un país completamente abierto, con los brazos completamente abiertos a los extranjeros y una hospitalidad que no he vivido en ningún otro lugar. Claro, eso fue en 2009, antes de la guerra. Realmente yo también estuve en Siria, creo que es de mis países favoritos en ese sentido. Y cómo duele, ¿no? Ver lo que está sucediendo en Siria, cómo ha quedado tocada y todo el conflicto y destrozo que hay allí. Cuéntanos cómo fue viajar por ese país. No sé, alguna anécdota que recuerdes de aquella estancia en ese país tan especial. En Siria entramos por Alepo, una ciudad, recuerdo, claro, han pasado muchos años, los recuerdos que me quedan son ciudades, hacía mucho calor, pero las ciudades eran frescas, había plantas, era muy limpio todo. Había sandías, me acuerdo que mi amigo de Lituania nunca había visto una sandía, eso me quedó marcado porque decía, pero ¿cómo no conoces? Yo siendo de Canarias, aquí hay sandías, melones, hay papayas, frutas tropicales, y bueno, me acuerdo cómo le impactó, decía, ¿esto qué es? Digo, pero me está vacilando. Bueno, y la gente, curiosamente, cuando hacíamos dedo, se paraban muchísimos coches, no se peleaban, pero bueno, discutían un poco para ver quién nos llevaba, quién tenía el honor de llevarnos. Era una pasada. Y nos llevaban a sus casas, nos invitaban a comer. Fuimos al oasis de Palmira, en el desierto. Allí nos quedamos en casa de unos camelleros. Dormíamos todos juntos con los camellos en el terreno que tenían ellos y dormíamos camellos y personas sobre alfombras, todos juntos al lado de las ruinas de Palmira. ¿Y ahí cómo os comunicabais? ¿Cómo de fácil resultaba? Y la comunicación con dibujitos, yo me he comunicado mucho haciendo dibujos, que siempre me ha gustado dibujar, y con lenguaje corporal, porque ellos hablaban árabe. Yo tenía una guía de árabe magrebí, pero cuando llegué me di cuenta que el árabe era clásico, que era otro tipo y que no tenía nada que ver con lo que yo había estado empollando. Así que, bueno, pues aprendes unas poquitas palabras y la sonrisa y la mirada a los ojos de las personas, con eso se llega muy lejos. Y qué comida, ¿eh? Yo recuerdo al menos la comida, yo no sé la que os ofrecerían a vosotros y los dulces, ¡buah! Siria es que realmente qué pena. ¿Por dónde os llevó la ruta de ida y de vuelta? Pues para bajar llegamos hasta el Mar Rojo, en Jordania. Bajamos atravesando, bueno, Eslovaquia, Hungría, luego atravesamos Bulgaria. De Bulgaria pasamos a Turquía, recorrimos un poquito Turquía, Siria y ya recorrimos toda Jordania, que nos encantó también, tuvimos experiencias preciosas. Y cuando llegamos al Mar Rojo, claro, uno dice, wow, si hemos hecho todos estos kilómetros y no hemos gastado dinero, es que esto es interminable. Y podemos seguir hacia Egipto, hacia Arabia Saudí. Yo por lo menos estaba abierta a seguir hacia África porque éramos imparables. Pero en ese momento mi compañero, que él tenía su pareja en su país, pues ya le estaba dando morriña, tenía ganas de volver. Y bueno, decidimos volver juntos hasta Turquía. En Turquía él siguió su camino en autostop hasta Lituania y yo me quedé en Turquía visitando la zona de la Capadocia. Allí trabajé, estuve intercambiando trabajo por alojamiento y comida y bueno, no sé si conoces, Pablo, la Capadocia, pero con razón es una de las maravillas del mundo. Aralia, tú que hacías dedo antes de irte de viaje y después de este viaje, para mucha gente hacer autostop es algo un poco, no diré peligroso, bueno, sí, impone, ¿no? Da cosa.
¿Qué consejos le darías a un viajero o viajera novato, principiante, para que se anime a hacer autostop? Que al final suceden experiencias increíbles viajando de esta manera. Sí, es cierto que hay un riesgo. Yo tuve también experiencias complicadas, sobre todo si haces dedo como mujer sola. Es verdad que el tiempo de espera en carretera es prácticamente inexistente, enseguida te llevan. Sin embargo, si estás con chicos, los conductores tardan más porque les da más miedo. Cuando eres una chica sola, enseguida te llevan y eso supone el riesgo de que no siempre es una buena persona, ¿no? Entonces, lo que yo hacía siempre es, antes de subirme, intercambiar por lo menos 3-4 palabras con el conductor, con una mirada a los ojos directa, para un poco intuir, escuchar, ¿no? ¿Qué me decía mi cuerpo sobre subirme o no a ese vehículo? Porque no tienes tiempo para conocer a la persona antes de subirte, es cuestión de segundos. Así que seguir mucho la intuición. Y un truquito que yo tenía era que me compré un anillo, una baratija, y me lo puse en el dedo como si yo estuviera casada. Entonces, cuando los conductores me decían, bueno, ¿y a dónde vas? Pues yo les contaba una historia de que mi marido me estaba esperando en el destino, que era muy grande, muy fuerte y tenía muy mala leche. Y así, de alguna forma, un poco desviaba las intenciones que pudieran tener. Bueno, es una idea muy práctica en muchos contextos, la verdad, la del anillo para muchas mujeres, porque la verdad es que hay muchos hombres pesados por el mundo, por decirlo de esa manera. Si no me equivoco, fue en este viaje en el que empezaste a soñar la siguiente aventura y de la que, bueno, hoy más me gustaría hablar, que fue el viaje hacia América, desde las Canarias, atravesando el Atlántico. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo fue la gestación de esa ilusión? En este viaje a dedo, de hecho el libro Agua Dulce, Agua Salada lo comienzo así, contando que haciendo dedo en la frontera entre Montenegro y Serbia, nos para un Mercedes gris, nos recoge y durante el camino el conductor no para de hablar, en inglés nos va contando y él se dedica al transporte de mercancías entre Europa y América. Y nos empieza a contar que en los barcos a veces vienen mochileros y que trabajan en el barco a cambio del transporte y el alojamiento y que bueno, me empieza a dar ideas, ¿no? Digo, oye, ¿cómo es eso de mochileros? ¿Se puede atravesar el Atlántico en barco? Ah, mira, qué buena idea. Y en ese momento en el coche recuerdo estar mirando el paisaje desde la ventanilla e ir pensando, oye, sería interesante hacer esto. Yo tenía muchas ganas de ir a América en ese momento. Y de estos momentos, Pablo, que tienes una certeza, cuando ves lo visualizas completamente y dices, esto yo lo voy a hacer. No sé si te ha pasado, a mí me pasó con el libro también, dije, yo este libro lo voy a escribir y no paro hasta conseguirlo. Y lo mismo me pasó con lo de cruzar el Atlántico. Tuve esa idea, eso no significa que lo consiguiera enseguida, esa idea surgió aproximadamente en mayo del 2010 y yo no viajé hasta noviembre de ese año. Tuve que buscar información. En ese momento no había guías ni libros como los que ustedes hacen para asesorarse, sino que pues, mi única herramienta era ir a los puertos, hablar con capitanes, me intenté sacar el PER, que era como un permiso de navegación. Y bueno, poco a poco pues, fui recaudando información hasta que me di cuenta que todos los barcos que van a América pasan por Canarias, desde Europa, porque es la ruta de los vientos alisios, como Cristóbal Colón hace 500 años, que todos los años en noviembre, diciembre hasta abril se puede cruzar el Atlántico, que existe la ARC, que es una competición a nivel mundial que cruza desde Gran Canaria hasta el Caribe. Y bueno, recaudando información, pues al final me fui para Las Palmas en noviembre y en diciembre empecé la aventura. Aralia, pero yo quiero preguntarte, a ver, lo primero, ¿tú tenías experiencia náutica? ¿Te habías subido en barcos? ¿Estabas cómoda con eso de navegar? A mí me encantaría hacer lo del cruce del Atlántico, pero pienso, yo es que no, o sea, como idea, no estaba en un barco realmente, no sé nada de barcos. ¿Tú sí tenías experiencia o cero? Yo al vivir en Islas Canarias, pues me había movido mucho en barcos, pero que es otro tipo de barco y otro tipo de travesía. Pero bueno, digamos que lo de estar en el mar para mí no era algo tan ajeno como puede ser para alguien de Madrid, por ejemplo. Y por otro lado, en el año, creo que fue en el 2009, con una beca de estas para aprender idiomas, me fui a la isla de Guadalupe en el Caribe a aprender francés.
Y allí contacté con una familia española, amiga de mis padres, que vivían y viven en barco, en un velero con sus hijos. Ellos me recogieron en la isla de Guadalupe y hicimos una travesía, yo no me acuerdo si fueron una semana, 10 días, y estuvimos navegando y conviviendo en el barco. Fuimos al archipiélago de Les Saintes, que está al sur de Guadalupe, fuimos a la isla de Dominica. Y bueno, esa fue la pequeña experiencia que tenía en navegación, que me había encantado, y sobre todo me había hecho reflexionar sobre la importancia del trayecto como espacio de viaje también, porque cuando uno viaja en avión, el trayecto casi que quieres que pase rápido, ¿no? Dormirte, abrir los ojos y ya estar allí. Y yo cuando viajé en barco me di cuenta que el trayecto es parte del viaje también. Y bueno, por eso quería ir a América así, disfrutando del trayecto también y entendiendo lo lejos que estaba yendo. Cuando vas en avión, yo pienso que el jet lag viene de que tu cuerpo llega, pero tu alma no le da tiempo a tu alma de llegar, porque realmente está lejos y en el avión no nos damos cuenta. ¿Cómo se busca una plaza en un barco? O sea, ¿qué cosas hay que considerar? ¿Te montas en el primero como en el autostop o hablaste con varios patrones? ¿Cómo funciona eso una vez estás ahí en el puerto? ¿Pones carteles? ¿Cómo va? ¿Cómo lo hiciste? En esa época, ahora yo me imagino que por internet habrá 1000 formas de conectarse y habrá bloggers y guías. En aquel momento no existía nada, internet era algo nuevo, todavía no existían los smartphones, las redes sociales tampoco, un poquito Facebook, pero nada más. Y bueno, lo que yo hice fue irme al puerto de Las Palmas, me alojaron en una casa ocupa y todos los días yo iba al puerto a mirar pantalán por pantalán los barcos que entraban, los barcos que salían, los estudiaba, hablaba con los dueños, les contaba mi situación, luego me hice un cartelito que decía I would love to join your crew, me encantaría formar parte de tu tripulación, y me paseaba 8 o 10 horas al día por los pantalanes del puerto. Había 3 o 4 chicos que también buscaban barco y ellos se metían mucho conmigo porque a mí me llegaban muchas invitaciones. Por ejemplo, un señor de Estonia me propuso ir con él en un barco de lujo, solo él y yo, cruzar el Atlántico a cambio de clases de español, perdón. Y claro, yo lo rechacé porque mi intuición me decía que yo no me tenía que subir al barco con ese señor y que él y yo solo un mes en el barco en el Atlántico no me fiaba. Y los chicos me decían, oye, ¿y tú puedes rechazar las invitaciones y nosotros que nadie nos quiere llevar, ¿no? La diferencia entre viajero y viajera. Y yo les decía, claro, pero el riesgo no es el mismo. Yo no me arriesgo con este hombre que puede hacer lo que quiera conmigo durante ese tiempo, ¿no? Y bueno, así se sucedieron varias invitaciones, unos rusos, unos italianos, siempre hombres, porque en el mundo marino son hombres. Hasta que en el 10º día de búsqueda de barco encontré un catamarán con una pareja francesa, más o menos joven, con 2 niños pequeños. Y desde que lo vi dije, oye, aquí sí me embarco yo. Lo negociamos y bueno, y conseguí enrolarme con ellos. Ir de barco stop significa, sí que es más activo que el autostop, ¿no? El autostop, por ejemplo, bueno, sí que hay ese intercambio cultural y de conversación, pero no haces nada más aparte de ir sentado. Cuando tú haces barco stop sí que se supone que contribuyes, ¿no? En las tareas de diario, en las guardias. ¿En qué consistió esa travesía para ti a ese nivel? Es una convivencia al 100%, estás como si te estuvieras quedando en casa de una persona, son días, en autostop normalmente estás ratos, horas, como mucho un día, pero en barco stop pasas semanas en un espacio muy pequeño compartiéndolo todo. Además suele ser incómodo porque el baño no es un baño como estamos acostumbrados, bueno, que no es fácil la convivencia. Las tareas es todo compartido, los gastos también, porque hay gastos de gasolina, hay gastos de cuando entras en un puerto, hay unas tasas que se pagan, unos alquileres de pantalán. Y luego las tareas, sobre todo, se comparten las guardias nocturnas. En un barco tiene que haber 24 horas alguien mirando al horizonte por si ve algunas luces. Hay un sistema de luces verdes, rojas, que te indican en la noche, sobre todo, si el barco viene de frente, si va a la izquierda, si va a la derecha. Y siempre tiene que haber alguien de guardia controlando que todo esté bien. Entonces era muy interesante para esta pareja tener una persona extra que les ayudara con las guardias, porque ellos tenían 2 niños, bueno, son muchas horas, ¿no?, a estar en el timón. Y aparte de eso, en este barco que había niños, pues tenía que encargarme de atenderlos como una niñera, de hacerles actividades. Me inventé 1000 manualidades con cartón reciclado, cosas que encontraba para entretenerlos.
ellos me iban enseñando francés también. Y bueno, en ese barco trabajé mucho, tengo que decir que fue dura la travesía porque no me dejaban tranquila ni un momento, todo el rato trabajando. Claro, al final 4 personas, pues sí, atención casi completa. Sí que me gustaría preguntarte pues un poco cómo fue la ruta, cuántos días tardasteis, creo que hubo algunos imprevistos y cómo fue la travesía en sí misma, ¿no? Si tuvisteis algún temporal o si se hizo llevadera. La travesía, desde que yo salí de Canarias un 7 de noviembre y llegué a Brasil un 17 de febrero. Normalmente la travesía dura 3 semanas, entonces uno se preguntará qué pasó, ¿no? ¿Por qué tardé tanto? Y bueno, lo que ocurrió es que con este catamarán francés estábamos, en dirección hacia el Caribe y no terminamos de entendernos, sobre todo con el capitán. Era un señor muy exigente, extremadamente exigente. Yo de verdad que me deslomé para intentar llegar al nivel que él pedía, pero no llegaba. Además, me quedaba dormida porque yo por las noches pues soy una persona muy diurna y por las noches pues necesito dormir. Y a mí me tocó el horario de guardia de 1 de la mañana a 4 de la mañana. Y en un par de ocasiones pues sonaba el despertador y yo automáticamente lo apagaba y bueno, esto no le gustó al capitán, de tal forma que sin consultármelo decidió cambiar el rumbo del barco y a los 8 días de navegación, en vez de llegar a América como teníamos previsto, llegamos a Cabo Verde y en Cabo Verde pues me pidió que me desembarcara y ahí me quedé. Fue un shock al inicio, ¿no? Pues yo no lo tenía previsto, yo no sabía ni dónde estaba Cabo Verde, ni qué era eso, ni qué idioma hablaban. Pero bueno, fue llegar y enseguida me acogieron, conseguí alojamiento en una casa compartida con senegaleses que vendían de venta ambulante. Enseguida yo también me puse a hacer venta ambulante para ganarme la vida. Conocí a un chico senegalés que vivía en Cabo Verde y fueron unos días de fiesta, de disfrute. Me encantó haber pasado por el archipiélago. Qué bien tener esa lectura positiva, porque en esos momentos de incertidumbre te debiste como quedar ahí colgada. Pues mira, he recuperado los emails de aquellos tiempos, porque tengo en la bandeja de entrada del Hotmail que tenía en ese entonces, tengo todas las cartas que yo escribía, o los emails que escribía a mi familia contándoles, y recuperé esa carta de cuando llegué a Cabo Verde y me sorprendí a mí misma de con qué positividad me lo tomé. Y lo que tú dices, la lectura que hice sobre la marcha de, oye, aquí empieza otra aventura, el viaje es así, esto es imprevisible y a disfrutar. Bueno, qué bien. ¿Y cómo reanudaste la travesía? Pues estando en Cabo Verde puse cartelitos en las marinas a ver si conseguía otro barco, pero no hubo suerte. Entonces al cabo de una semana decidí que me iba a ir en avión a Brasil, que había una conexión directa desde la capital de Cabo Verde. Había ahorrado el dinero gracias a la venta ambulante, tenía el dinero, no sé si eran 300 o 500 euros para viajar hasta Brasil. Y en el momento en el que yo ya estoy decidida a comprarme los billetes de avión, ya despidiéndome del chico con el que habíamos formado una pareja así espontánea durante esos días, aparece un barco, un velero, aparece por allí con una tripulación muy simpática, muy variopinta, con un capitán centroafricano. Y bueno, de estas cosas, de estas coincidencias que ocurren que parece magia, pero surgió una complicidad instantánea y el capitán centroafricano nos dijo, oye, vénganse con nosotros vamos a Brasil, los llevamos a ti y a tu chico y hacemos una pequeña escala en Senegal y después seguimos para allá. ¿Se animan? Y bueno, y nos animamos los dos. ¡Uy, va! Bueno, qué súper giro de la película, del destino, así que pudiste cruzar el Atlántico. ¿Qué se siente navegando por un océano en el que durante días y días y días no ves tierra, solo mar y cielo? Ay, pues tengo un capítulo dedicado a eso en Agua Dulce, Agua Salada, se llama Fuera del Mundo, porque esa era la sensación, era todo estaba parado, el mundo se había parado, el ruido, los olores a tierra. En el mar los paisajes son diferentes, los paisajes de nubes son repetitivos, pero con los días empiezas a descubrir que un día es de una forma, otro día es de otra. Empiezas a descubrir que te vas acercando al Ecuador porque las estrellas son más grandes o la Cruz del Sur, la constelación, se acerca, ¿no? O se aleja.
y te fijas en cosas en las que normalmente no te fijas porque hay muchos otros estímulos. En el mar pocos estímulos hay, ¿no? Vivencias impresionantes. A día de hoy, y en el libro lo reflejo así, lo recuerdo como si te metieran en una habitación blanca durante muchos días y tu mente empieza a profundizar mucho. Y fue un retiro de mindfulness, esa experiencia en el Atlántico. A nivel interior, luego a nivel práctico, pues éramos 6 en un barco muy pequeño. A nivel técnico también había muchísimos problemas, no había piloto automático, la radio no funcionaba, un marinero se puso enfermo de malaria, hubo unas tormentas brutales y no teníamos cuerdas para amarrarnos, teníamos riesgo de caer al mar, bueno, se nos rompió el tanque de agua. A nivel técnico y de convivencia fue una experiencia muy dura, eran 5 hombres y yo, nada más. El sexo masculino perdió todos sus misterios para mí. Pude convivir con todo, con todo. Sí, fue una experiencia dura, pero de esas que forman parte de tu persona después. Bueno, llegaste a Brasil. ¿Qué se siente después de esos días de ver tierra? ¿Emoción, tristeza porque te bajas del barco? No sé, alegría por lo conseguido. Yo tenía unas ganas locas de llegar. Estaba harta del mar, llevaba 3 meses con la historia marina, estaba cansadísima de la incomodidad, de no poderme duchar, de tener el pelo súper seco por la sal, la piel también toda quemada, la ropa sucia. Estaba deseando tocar tierra. Y luego, paradójicamente, que también lo reflejo en el libro, cuando llegué a Brasil, después de todo lo que yo había peleado para cruzar el Atlántico y lo que me había costado, claro, llegué y fue como, pues ya llegué y ¿ahora qué? ¿No? Tanta historia, tanto soñar cruzar el Atlántico, ya lo hice y ahora, ¿por qué no me siento feliz, radiante? Más bien me sentía triste porque ya no tenía como una motivación que seguir. Y fue curioso ese sentimiento. Estuve vagando por las calles de Fortaleza unos cuantos días. Encima estaban los días lluviosos, un poco grises, olores hacia cloaca, perros que me perseguían por la calle. Fueron unos días un poco tristes el llegar a destino después de tanto haber deseado cruzar el Atlántico. Bueno, yo creo que es más que razonable, es que no fue una travesía fácil. Y entonces, bueno, igual esa parte de más idolatrada del cruce, pues al final fueron muchas semanas y meses de dureza, ¿no? Pero bueno, conseguido, una vez llegaste allí, a Fortaleza, como dices, remontaste, empezaste ya tu viaje hacia el norte, hacia Belém do Pará. Lo hiciste a dedo. ¿Era tu filosofía viajera ya? ¿Decidiste moverte haciendo autostop en el resto del viaje por América? No era la idea hacer dedo porque estaba muy contraindicado en Brasil, pero los transportes en Brasil eran imposibles. Tanto bus como avión eran inviables económicamente, entonces pues me vi forzada a recorrer a dedo. En ese momento estaba acompañada de uno de los chicos de la tripulación, un francés con el que convivimos desde Cabo Verde y nos hicimos muy amigos. Entonces entre los dos, bueno, pues nos atrevimos a llegar a Belém a dedo. Después todo el Amazonas fue en barco y después el resto del viaje por Perú, algunos tramos fueron a dedo, pero la mayoría fue en transportes públicos porque eran muy económicos. Claro, yo antes que estabas diciendo que la travesía en barco fue tan costosa, ¿no? En términos físicos, emocionales, temporales, de repente quería preguntarte por otra gran travesía que hiciste, en este caso por Agua Dulce. ¿No te quedaste hastiada de los barcos porque estuviste remontando el Amazonas, ¿no? En un barco. ¿Cómo fue esa experiencia y qué diferente, ¿no? Debió ser? Sí, qué curioso que me preguntes porque es algo que yo también reflexioné cuando estaba escribiendo el libro. Digo, pero a ver, si estabas harta del barco, ¿por qué te volviste a meter en un barco, no? Y bueno, ahí viene un poco ese sentimiento que yo tenía de ¿y ahora qué? Ya cumplí mi sueño, ¿y ahora qué? ¿Dónde? No tengo otra motivación. Entonces, ¿qué hice? Pues colgarme de la motivación de otra persona, que era este compañero de la tripulación que tenía el sueño de cruzar o de navegar el Amazonas. Y yo pues no sabía qué hacer, no tenía motivación. Dije, bueno, pues me voy contigo y ya encontraré mi propia motivación, ¿no? Que bien, vino más tarde mi propia motivación, pero en ese momento me sirvió para arrancar. Y la travesía del Amazonas pues fue en barcaza, se llaman, o lanchas,
Son unos barcos muy grandes con una cubierta abierta en la que se cuelgan, hay unas especies de barras de metal con ganchos y en esos ganchos se cuelgan las hamacas, porque todos viajamos en hamacas, no hay camarotes, son travesías de muchos días y la vida se hace en la hamaca. En algunos barcos sirven la comida, en otros no. Se suben en cada parada vendedores ambulantes que suben y bajan vendiendo pues, plátano guisado, pescado, galletitas, todo tipo de snack. Y bueno, fue muy a nivel social, muy interesante poder convivir con los brasileros, todo tipo de vivencias, porque estás 24 horas con tu vecino de hamaca al lado, además muy apretados, y pues a nivel personal y social fue una pasada. Además, sin las restricciones que imponía, ¿no?, el ir en un barco tan pequeño como el del Atlántico, eso cambia totalmente esa travesía, ese contacto humano, esa movilidad que te llevó hasta Manaos, al corazón ahí del Amazonas, aunque luego, si no me equivoco, bueno, pues continuaste hasta Iquitos y continuó tu viaje por Perú ya. ¿Qué notaste de el cambio de un país a otro? ¿En qué se diferencian? Porque ya pasabas de un país, bueno, de una herencia brasileña y portuguesa a una más española. No sé en qué cambió, si notaste gran diferencia. Sí, no me había hecho la pregunta. Puedo ahora sí, sobre la marcha, las barcazas brasileñas eran más alegres y había más música. Siempre había un birimbao, siempre había una guitarra. También es verdad que mi experiencia, yo hasta Manaos viajé con este chico francés y él llevaba una guitarra y un tablero de ajedrez. Era casi su único equipaje, aparte de un cepillo de dientes y unas gafas en el bolsillo. Entonces, estos dos elementos, guitarra y tablero de ajedrez, ¿qué hacían? Pues que siempre hubiera un motivo para socializar. Entonces, alrededor nuestro siempre había una fiesta armada, porque la guitarra atraía otros instrumentos, atraía música y se armaban unas jaranas impresionantes. En Manaos yo me separo de este chico, sigo mi viaje en solitario y claro, en solitario pues uno se vuelve un poquito también más introvertido, por lo menos al principio hasta que te habitúas a estar sola otra vez. Y para mí fue pues un proceso de más soledad entre Brasil y Perú. Pero creo que más que las fronteras, más que políticas, deberían ser por regiones, porque al final hablamos de Amazonía y las personas pues físicamente eran muy parecidas, las formas de vida también. La economía cambiaba un poquito porque Brasil en ese momento tenía una moneda un poco más fuerte que en Perú, pero por lo demás la comida más variada en la parte peruana, porque en la parte brasileña me harté de comer platos feitos, que le llamaban, que eran un plato combinado con feijão, que eran unas judías negras, con farofa y alguna verdura alguna vez y mucha carne, mucho pollo. ¿Cómo fuiste inventando luego el viaje a partir de ahí? Porque, por lo que me ha parecido entender, no tenías un plan fijo, no tenías una idea muy en concreto. ¿Qué siguió después de esa travesía del Amazonas? Fue un viaje en el que la pregunta ¿a dónde voy? ¿Para qué? ¿Por qué me pongo estas pruebas tan duras? Estas preguntas se repitieron a lo largo del viaje. Yo no tenía ningún motivo para volver a Canarias tampoco. Yo no había construido nada en Canarias, en casa, como para volver y solamente tenía camino hacia adelante. Entonces, al final, era un poco el autoconocimiento, era lo que yo estaba buscando, enfrentarme a situaciones, ponerme al límite para conocerme, saber qué me gusta, qué no me gusta, mis puntos débiles, mis puntos fuertes. Y al final, el objetivo del viaje era ese, conocerme a mí misma a través de los territorios y las situaciones que se me presentaran. Así que yo iba dejándome llevar por las cosas. En Perú, pues, conocí a alguien que me habló de un chamán que hacía tratamientos de ayahuasca. Yo me fui para allá. Eso me llevó a otras situaciones. Al final, pues, salí de la selva un tiempo después. Bueno, unas situaciones me fueron llevando a las otras hasta llegar a Cusco, en Perú, que ahí es donde termino el libro. He leído en algún sitio que dices que viajar es una cuestión de actitud. ¿A qué te refieres con esto? Sí, me encanta recordar eso. Pues me refiero a que cuando uno viaja, y me di cuenta mucho cuando trabajé como guía de turismo aquí en Canarias, que me daba cuenta cuando mis clientes acababan de llegar o cuando llevaban ya algunos días o semanas en la isla. Y me daba cuenta por la actitud, porque cuando acabas de llegar a un sitio, pues esa actitud curiosa, abierta, estás dispuesto a todo, a que quieres que te pasen aventuras, pues hablas con las personas, estás fuera de tu rutina. Y esa es la actitud cuando tú estás viajando
por lo menos como yo viajaba, pues estás continuamente con tu antena, estás muy atento, con el radar abierto, estás con el corazón realmente abierto a los encuentros, a conocer, no tienes miedo. Y esa es una actitud que intento practicar, aunque no me mueva, aunque ahora mismo esté más estable, más asentada, intento practicar esa actitud aquí en casa. ¿Y cómo la practico? Pues en vez de hacer todos los días el mismo recorrido en coche, a veces pues tomo un desvío diferente y cambia todo. Parece que estoy viajando porque de repente digo, mira, esta higuera es de higos blancos y la otra era de higos negros y nunca la había visto. O te encuentras una persona que justo pasa a pasear el perro todos los días a esa hora y tú nunca la habías visto porque nunca te habías cruzado. Y al final yo siento muchas veces que viajo sin salir de mi municipio y es todo gracias a la actitud. No puedo estar más de acuerdo, por eso quería preguntarte, lo intuía que íbamos a compartir esta visión del viaje, sí, que no es algo que requiera de muchos kilómetros de distancia, es algo a practicar casi cada día. Me gustaría preguntarte porque has comentado que el libro acababa en ese momento del viaje, pero el viaje continuó, porque continuó por Bolivia y el norte de Argentina. ¿En qué momento decides y por qué decides regresar? Bueno, pues a ver, te comento primero dónde termina el libro para que entiendas por qué decido regresar. El libro lo termino en el momento en el que conozco a José. José es mi actual pareja desde hace, 12 años, ¿no? Ahora. Yo conozco a José, se crea una conexión muy especial y ahí termino el libro, porque ahí paso de viajar en solitario a viajar en pareja y después a viajar en familia. Entonces, lo que yo he querido retratar en Agua Dulce, Agua Salada es un viaje en solitario y un proceso de crecimiento interior a nivel individual y un proceso de preparación para poder compartir, porque ¿cómo vamos a crear un nosotros o cómo vamos a poder convivir si yo no me conozco, si yo no sé qué quiero, quién soy, qué me gusta? Entonces, para mí fue clave conocerme antes de poder estar con otra persona. Y ahí termina el libro, ¿no? Hablando sobre las relaciones y sobre que mi yo está preparado para compartir con un tú. Bien, a partir de ese momento, que eso ya no aparece en el libro, nosotros pues viajamos juntos, José y yo, por Bolivia, que nos encantó, me encantaría volver a Bolivia, de hecho. Viajamos por el norte de Argentina y estando en el norte de Argentina yo empiezo a sentirme un poco rara. Volvemos para Cusco y me hago unas pruebas y me entero de que estoy embarazada. En ese momento, claro, no nos lo esperábamos. Bueno, hubo ciertas dudas, pero finalmente pues decidimos seguir para adelante. Nosotros nos acabábamos de conocer. Decidimos seguir para adelante, fuimos al norte de Perú a conocer a su familia, estuvimos un tiempo allí y ya con 4 o 5 meses de embarazo me vine a casita, a La Palma, para terminar el proceso de embarazo, parto y posparto, por lo menos los primeros 6 meses, me parece, que estuvimos tranquilitos en La Palma adaptándonos a esa nueva unidad familiar que habíamos creado. Qué bueno. Desde luego, qué diferente tuvo que ser, bueno, el viajar sola, luego viajar en pareja y ahora en familia. Y me gustaría preguntarte un poquito, pues, cuál ha sido un poco la evolución viajera después de ese regreso, porque creo que también ha sido bastante movida. Sí, cuando nació nuestro hijo, hubo un momento en el que, claro, cuando tú echas raíces o te empiezas a sentar, pues teníamos una casita alquilada que estábamos cómodos, empiezas a generar un círculo bastante estable, teníamos un trabajito, vendíamos artesanía en los mercadillos, teníamos ya nuestra plaza fija y hubo un momento en el que dijimos, oye, ¿qué hacemos? Si no nos movemos ahora, ya nos vamos a quedar aquí y todavía teníamos cosas pendientes que hacer. Yo por lo menos tenía el sueño de viajar en furgoneta, era una cosa que yo quería hacer. Los vecinos de enfrente de nuestra casa, vivíamos en la playa, un día cenando sale el tema de la furgoneta hablando como de sueños y nos dicen, tengo una furgoneta y te la vendo, ¿cuánto me das? Ahí va. Les ofrecimos 3.000 euros y me dijo, no, yo te la vendo por la mitad y tal cual. ¡Ostras! Les dimos el dinero, estuvimos 2-3 meses preparándola por dentro, hicimos nuestra casita con su panel solar, con su fregaderito, bueno, bastante cómoda, y cuando nuestro hijo tenía el 31 de diciembre del 2012 hicimos la mudanza, metimos todo en la furgoneta y empezamos a viajar. Y esa aventura que fue por Canarias, pero muy lentamente, fue una forma de vida, era estar en la furgo, pero no era viajar, conocer, sino era vivir en la furgo.
Entonces íbamos despacito por Canarias, luego fuimos para la península. Estando en península dijimos de darnos el salto a Marruecos, fuimos para allá muy, muy tranquilitos y bueno, y terminamos por la zona de Francia y esta aventura duró 2 años, hasta el 2015. Qué bárbaro. ¿Y no se hace un poco claustrofóbico? Ahora está bastante en auge eso de viajar en furgo y también de vivir en la furgo, pero a mí lo de vivir en un espacio tan reducido, ¿no se hace claustrofóbico? Digo, durante tanto tiempo, porque al final es tu casa y deben tener 4 metros cuadrados, no más. Yo estaba cómoda porque haces también mucha vida fuera, sobre todo muchas veces pues te aparcas cerca de casa de amigos, utilizas la cocina de ellos, el baño de ellos, convives, te apoderas de parques y espacios públicos, ¿no? Intentas hacer mucha vida fuera. Yo estaba bastante bien, quizá un poco cansada, sobre todo porque el niño iba creciendo, ya tenía 3 años, iba necesitando, nos pedía niños y nosotros íbamos a los parques, pero claro, en los parques encontrabas niños un día, al día siguiente ibas y ya no estaban. Y el niño nos estaba pidiendo un entorno fijo, más estable. Y José, mi pareja, me decía, yo solo necesito 4 paredes para ser feliz. Eso me decía. Y bueno, y ahora yo tengo una furgonetilla pequeña que a veces me voy por ahí y José no quiere saber absolutamente nada, pero ni pasar una noche. Él se quedó, vamos, hastiado de la experiencia del furgón. Sí, un poquillo traumado. Oye, ¿y de qué vivíais mientras estabais en ruta? Antes has mencionado la artesanía, no sé si era vuestro principal medio de financiación. Sí, sí, sí. Cuando yo viajaba sola por América Latina, empecé vendiendo reventa, cosas que yo compraba y revendía, pero en América Latina, como muchos otros viajeros, pues aprendí a hacer artesanía, sobre todo macramé, que era lo que estaba muy de moda en ese momento, con hilo encerado, piedras semipreciosas, semillas. Y mi compañero José es realmente el mejor que conozco en la técnica del macramé. Él lo aprendió en el colegio, porque allí aprenden artesanía en el colegio, y él vendía también artesanía, me enseñó. Vamos, mi nivel como artesana subió muchísimo gracias a él y cuando vinimos a Canarias nos sacamos el carnet de artesanos, los dos, tanto en macramé como en marroquinería, en cuero, y hacíamos nuestros productos y la verdad que tengo mucho que agradecerle a la artesanía. Es verdad que es para una vida muy sencilla, no te vas a hacer rico con la artesanía, pero siempre teníamos lo suficiente. ¿Y cómo lo hacíais en ruta? ¿Ibais a mercadillos de artesanos o algo? ¿O directamente en la furgoneta cuando estabais en una ciudad o en un pueblecito o algo poníais un puestecito? ¿Cómo hacíais la venta? Sí, depende en el país. En España íbamos a lugares, a bulevares, a playas. También se corría la voz cuando conocías a otros viajeros, le preguntabas, mira, ¿dónde es un buen sitio para vender? Que no te diga nada la policía. Y normalmente en bulevares y en espacios así, y también a veces nos invitaban a ferias. Me estoy acordando ahora en Galicia que estuvimos en la feria de Redondela, un pueblito, y nos invitaron ahí 3 o 4 días a participar. Luego aquí en Canarias estuvimos en la fiesta del almendro, en fiestas. Y en Francia nos dimos de alta como autónomos, que hay un sistema muy guay, no es como aquí en España, sino que allí pagas por lo que vendes, un porcentaje, un 10%, y además el primer año no pagas. Y empezamos a hacer mercadillos en la temporada de verano, pero hacíamos 2 mercadillos al día durante 2 veranos, a trabajar a tope para ahorrar, para pasar el invierno. Así estuvimos durante 2 años. Quiero dar un salto al presente y preguntar un poco qué pasó después de esos 2 años en la furgoneta y que me cuentes, ahora, si no me equivoco, vives en Gran Canaria y cuál es vuestro proyecto de vida. Cuando terminamos con la furgoneta fue un final un poco abrupto porque se nos rompió estando por Madrid. Ya no era la primera vez, la furgoneta estaba vieja, José estaba harto, el niño necesitaba un espacio. Y bueno, llamamos al seguro y dijimos, mira, mándennos para Canarias. Y nos preguntaron una dirección y nosotros pues no teníamos a dónde ir. A casa de mis padres no era una opción. Y me acordé de que mi abuelo tenía una casita en el campo abandonada, que a mí me encantaba y que podía ser un proyecto de vida. Y ese mismo día volamos hasta Gran Canaria sin avisar a mi abuelo. Al día siguiente quedamos con él para desayunar y él llevaba ya las llaves de la casa de terror donde vivimos en el bolsillo de su camisa. Nos las dio sin ninguna condición y a partir de ese momento empezamos a trabajar muchísimo porque la casa estaba comida por el bosque. Bueno, capas de tierra, humedades, problemas en el techo lleno de hierbas, de plantas. Y bueno, y hemos trabajado mucho en esta casa hasta el día de hoy. Hemos incluso construido una pequeña casa que se llama la Casa de la Huerta, que alquilamos a través de plataformas vivienda vacacional. Y bueno, entre eso
lo que nos da la finca, porque hay más de 60 árboles frutales aquí. Aparte, pues plantamos alguna cosita, tenemos gallinas, hago algunas cosas de artesanía, ahora con el libro. Y mi proyecto de vida ahora mismo es disfrutar del tiempo a tope, porque yo sé que con muy poquito vivo y lo que yo quiero es ser feliz. Claro que sí, si es que además se da uno cuenta que con tener poco, sin necesitar poco, podemos dedicarle más tiempo a las cosas que nos hacen felices, ¿no? No solo a trabajar, aunque el trabajo nos guste, pero a veces es muy exigente y es una gran responsabilidad. Aralia, me gustaría, para ir cerrando un poquito la entrevista, preguntarte por este libro Agua Dulce, Agua Salada, que como estábamos diciendo, pues es de un viaje de 2010, 2011, un viaje pasado en el tiempo. ¿Cómo es que te ha dado o por qué has decidido escribirlo ahora? Y también a la vez te pregunto si crees que escribirlo habiendo pasado tanto tiempo es algo positivo porque filtras mejor la experiencia o es algo negativo porque te has olvidado de muchas cosas que tal vez en caliente hubiera sido deseable escribir. Este libro lo he escrito ahora porque no podía ser de otra forma. Yo he estado muy ocupada con un niño pequeño, haciendo habitable una casa, buscándonos la vida como podíamos con la artesanía. No había espacio para ponerme a escribir un libro. Escribir un libro supone muchas horas de inversión. Entonces no se había dado la situación. ¿Cuándo se da el momento? Porque es algo que yo tenía siempre en mente, es algo que yo sabía que en algún momento iba a hacer. Ocurre la situación idónea cuando yo tengo la estabilidad económica, la estabilidad emocional y el espacio para hacerlo. Y eso ocurre pues cuando ya tenemos la casita más o menos habitable, cuando yo ya he trabajado por cuenta ajena, por lo tanto me corresponde un tiempo de paro, ¿no? Un dinero mensual cada mes que me permite estar tranquila y no tener que estar tratando de sobrevivir. Y en ese momento digo, bueno, es este el momento de escribir el libro. Tardé en convencerme, yo ponía en Google, ¿cualquiera puede escribir un libro? Pero hacía estas preguntas porque yo decía, pero ¿y quién soy yo para escribir un libro si yo no soy escritora? Para escribir un libro pues solamente lo escribe la gente súper especial o iluminada, no lo sé, tenía yo esa idea. Y bueno, y me hacía gracia una de las frases, decía, para escribir un libro solo necesitas un bolígrafo y un papel, ¿no? Y había muchas frases así célebres además de escritores reconocidos. Y bueno, y eso me animó hasta que, me metí, disfruté el proceso muchísimo. Disfruté la escritura porque viajé y lloré y me emocioné y me reí y leía las cosas que yo escribía hace 12 años y decía, mira qué niñata, o mira qué valiente, o mira qué inconsciente. Entonces fue un viaje y también fue un viaje interior, fue abrir una puerta en el tiempo y un reconocerme a mi yo, conocer a mi yo de hace 12 años, ver que la esencia sigue ahí y después de escribirlo me ha empoderado muchísimo. ¿En qué sentido? Pues ver todo lo que hice, porque parece mentira, pero uno se olvida de las cosas. Y yo estando en mi presente, que era pues de madre, a veces te olvidas cuando la maternidad también te hace olvidarte un poco de ti, centrarte más en el niño, en la pareja, en la familia. Bueno, y quizás me desempoderé un poco, puede ser. Y cuando yo leí eso y decía, wow, pero es que Aralia, tú has cruzado el Atlántico, mira lo que has hecho. Y tú cruzaste el Amazonas y tú fuiste a Machu Picchu así, caminaste esto y mira todos los logros que tú has hecho, ¿no? Y leerlo, a veces no me lo creía, decía, pero esto es verdad. Y tenía que recordármelo a mí misma, ¿no? Y ese reencuentro pues fue empoderador porque digo, oye, es que sí, es que yo he hecho todo eso y son cosas que me tengo que apuntar y tengo que valorar. Bueno, y también hay que valorar que es un libro que has autopublicado, que has trabajado intensamente en él, que ahora viene lo más difícil, que es darlo a conocer y distribuirlo. Y me gustaría en este sentido, pues, preguntarte un poquito para alguna persona que esté escuchando este podcast que quiera, pues, viajar contigo por América y hacerlo en barco stop, luego por el Amazonas, en fin, todo este viaje del que hemos estado hablando en la entrevista, pues, ¿dónde puede encontrar el libro? ¿Cómo puede acceder a él? Cuéntanos. Tengo una página web que es www.aguadulceaguasalada.es y ahí van a poder acceder a mis redes sociales, Instagram y Facebook, a mi LinkedIn, a un apartado en el que dice cómo conseguirlo, que es rellenando un formulario
y yo hago envíos a todas las partes del mundo. Es una venta directa del escritor al lector. Se pueden, por supuesto, dedicar los libros, y esto también me permite, pues, no tener que estar pagando comisiones a plataformas, bueno, poder realmente vivir o sostener este proyecto. Así que eso, aguadulceaguasalada.es, me escriben por redes sociales también, y bueno, los envíos nacionales son muy económicos, son solamente 3 euros por envío, así que el precio del libro, que son 18 más los 3 euros, por 21 euros, pues tienes el librito en tu casa, apoyas el proyecto y viajas conmigo. Eso, muchas horas de disfrute, porque con la lectura es lo mejor que tiene, ¿no? Todo lo que nos permite disfrutar desde el sillón de nuestra casa durante horas y horas y horas viajando cómodamente. Aralia, muchísimas gracias por tu tiempo. Enhorabuena por el libro, que sé de buena tinta que le has dedicado mucho esfuerzo, y también yo como escritor sé todo el cariño que se pone a los libros y el tiempo que requiere y demás. Así que, bueno, te deseo lo mejor y te doy las gracias por habernos dedicado este tiempo y haber compartido este viajazo o esta vida viajera en la que, bueno, hemos estado conversando. Pues muy agradecida a ustedes también por todo el apoyo dentro y fuera de esta entrevista, todo este soporte, y gracias y felicidades por el podcast, que me encanta. Yo soy oyente también y para mí es un honor poder estar en uno de los capítulos. Pues mira qué bien, muchísimas gracias a ti, Aralia, un saludo. Un saludo. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando, y hasta la semana que viene.